En esta parte de la presentación voy a hablar de tomografía computada, tomografía por emisión de positrones para la evaluación de cardiopatía isquémica. La tomografía por emisión de positrones es una rama de la medicina nuclear que utiliza radioisótopos que decaen mediante la emisión de un positrón. Un positrón es lo mismo que un electrón, pero a diferencia tiene una carga positiva. Los positrones se emiten cuando ocurre la desintegración radioactiva de isótopos inestables por parte del núcleo. Entonces acá tenemos al positrón que fue emitido, viaja en el tejido, se encuentra con un electrón y como ambos tienen cargas opuestas, ambos sufren el proceso de aniquilación que resulta en la emisión de dos fotones gamas de alta energía de 511 kiloelectrovoltios cada uno y a una distancia de 180 grados. Los detectores en PET están programados para detectar estos fotones en coincidencia que ocurren al mismo tiempo, con una diferencia de nanosegundos. Estos detectores están dispuestos especialmente en un anillo alrededor del paciente de la camilla. Y esto nos ofrece la posibilidad de detectar en forma sensible la radioactividad y por ende es más sensible comparado que con el SPECT. Las aplicaciones actuales para la evaluación clínica del PET cardíaco incluyen la evaluación de la perfusión miocárdica y función ventricular izquierda, y hay un rol emergente de la cuantificación del flujo miocárdico, y segundo es un método útil para la evaluación de la viabilidad miocárdica en pacientes con disfunción sistólica isquémica grave del ventrículo izquierdo. La primera parte, evaluación de la perfusión miocárdica y función ventricular, existen en forma breve dos trazadores de perfusión que son de uso clínico. El amoníaco tiene una producción mediante un ciclotrón, una vía media de 10 minutos y entra a la célula por difusión pasiva y luego puede ser retenido siguiendo el metabolismo de la glutamina y tiene una relativamente alta fracción de extracción del primer paso. Rubidio, a diferencia, se produce por un generador, quiere decir que puede ser utilizado en centros que carecen de un ciclotrón con una vía media muy corta de 76 segundos y al igual que el talio es un análogo del potasio y a pesar de tener una fracción de extracción un poco menor, la calidad de las imágenes es excelente. En este diagrama podemos ver la correlación entre la fracción de extracción versus el flujo miocárdico de los distintos trazadores en PET y Cestamivir. Podemos observar que la relación es perfecta con el agua, que es un trazador para investigación, porque difunde libremente a través de las células, y es más alta con amonia que con rubidio, como vimos antes, 80-60%, y es más alta a su vez que Cestamivir. ¿Cuáles son las ventajas de PET comparado con SPECT? Bueno, hay evidencia que demostró mayor precisión diagnóstica, mejor calidad de imagen, por ende podemos tener un beneficio en pacientes obesos. Esto es importante en Norteamérica porque hasta un 30% de la población tiene una obesidad hasta mórbida. En mujeres más susceptibles a efectos de atenuación. Los trazadores utilizados en PET para la perfusión tienen una mayor fracción de extracción, como vimos, por ende aumenta la sensibilidad para la detección de isquemia. Tienen menor vida media, ese también tiene una vida media de 6 horas, como saben, por ende puedo realizar los estudios de forma más rápida y puedo obtener imágenes gatilladas durante el efecto máximo del vasodilatador o dipiridamol, a diferencia del SPECT, que es luego del estrés, 30-40 minutos luego. Y finalmente, capacidad de cuantificar en forma no invasiva el flujo miocárdico. Este estudio comparó PET con rubidio versus Cestamivir SPECT y demostró que la especificidad y la precisión diagnóstica es significativamente superior con PET, que está señalado en fucsia.
En el mismo estudio, Bateman y colaboradores demostró que PET provee una superior calidad de imagen con más frecuentemente estudios definitivamente normales y en un 0% estudios equívocos o probablemente normales. La función ventricular que obtenemos con PET nos ofrece, como les dije recién, obtener función ventricular durante el pico de acción del vasodilatador. En base a esto, Dorvala del Brigham and Queens de Boston introdujo el término de reserva de la fracción de eyección, que equivale a la fracción de eyección en estrés menos la fracción de eyección en reposo. Y cuando la fracción de eyección tiene un incremento al menos del 5%, este es un parámetro útil para excluir enfermedades de tres vasos. En este estudio podemos ver la relación de la reserva de fracción de eyección y la incidencia de 0, 1, 2, 3 vasos o tronco. Podemos ver que a medida que disminuye la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la incidencia de tronco o 3 vasos es mayor. Vamos a ver unos ejemplos. Como les decía, PET, por la mayor sensibilidad y precisión diagnóstica, ofrece beneficios en pacientes propensos a atenuación. Este es el caso de una paciente femenina con un defecto fijo, leve, que se ve en amarillo, en condiciones normales rojo, en esta gama de colores. Defecto fijo en la región de la arteria descendente anterior, clásica disposición de los artefactos de la atenuación mamario. Al paciente se le indicó un estudio PET con amonio y las imágenes fueron completamente normales. Mayor sensibilidad en este paciente, podemos ver un defecto reversible en la región de la arteria descendente anterior, apex, región septal anterior. Sin embargo, el estudio con PET Rubidium demostró un área isquémica mucho mayor y dilatación transitoria del ventrículo izquierdo en estrés, en otras palabras, un estudio de alto riesgo. Al valor pronóstico con PET, el laboratorio nuestro demostró que a medida que aumentan los estudios de los defectos de perfusión, la sobrevida es menor. Hoy en día podemos cuantificar la perfusión en términos absolutos, porque lo que vimos hasta recién, quiero aclarar que era perfusión relativa. Esto es casi un beneficio inmenso para el PET, porque puedo evaluar los dos espectros de enfermedad coronaria y es un atractivo. ¿Por qué? Porque puedo evaluar las consecuencias funcionales, por ejemplo, de los factores de riesgo en la microcirculación, evaluando la función endotelial, y puedo evaluar las consecuencias funcionales de arterias epicárdicas obstructivas. Los parámetros de flujo miocárdico incluyen flujo en reposo, obtenemos un mapa polar con 17 segmentos y un valor absoluto, flujo durante el estrés farmacológico, reserva de flujo miocárdico, que es lo que se está hablando hoy en día en el área de cardiología nuclear y cardiología, y diferencia entre estrés menos reposo. La reserva de flujo coronario equivale, o flujo miocárdico es lo mismo, al flujo durante estrés dividido el flujo durante el reposo. Se estima que un valor normal oscila entre 2 a 2,5, 2,5. ¿Para qué me puede servir esta técnica? Además del estándar de perfusión con PET. Puedo realizar la detección temprana de enfermedad coronaria en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares y detección de enfermedad obstructiva en pacientes con isquemia balanceada secundaria a enfermedad de tres vasos. En este estudio de Campisi y Cali, dos investigadores argentinos, han demostrado y analizado, en realidad hicieron un análisis de una serie de estudios, 6 y 7 estudios en pacientes con
hipercolesterolemia en pacientes diabéticos versus controles, y demostraron que en estos pacientes la reserva de flujo coronario en promedio en estos estudios está disminuida en forma significativa en un 40 y un 30%. Esto se debe al efecto deleterio de los factores de riesgo en el endotelio. En el otro lado del espectro podemos ver una utilidad potencial de la cuantificación de flujo para ayudar al diagnóstico de enfermedad obstructiva. En este caso, un caso de nuestro laboratorio, las imágenes de perfusión con rubidio son normales. El paciente tiene una reserva de flujo coronario disminuida a 1.43 y el paciente tuvo una coronariografía con enfermedad de 3 vasos. Nosotros demostramos también que la incidencia de la enfermedad de 3 vasos está inversamente relacionada con la reserva de flujo miocárdico coronario. Cuando esta es normal, entre 2 o 2.5, la incidencia de 3 vasos es baja. A medida que esta disminuye, la probabilidad de 3 vasos incrementa en forma significativa. Esto a título informativo, que puede ser un potencial para Rosario expandir la perfusión con PET, es que hoy en día existen nuevos trazadores de perfusión miocárdica. Estos trazadores están marcados con F18, que es un trazador que se produce por medio de un ciclotrón. Pero a diferencia de los trazadores que mostré anteriormente, amoníaco y rubidio, tiene una vida media de 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ofrece la oportunidad de traer el trazador desde regiones cercanas, por ejemplo Buenos Aires o centros que tengan un ciclotrón. Y por otra parte hay que remarcar que la fracción de extracción es del 94%, que es altísima, y la calidad de las imágenes es excelente. Este es un paciente en un estudio de UCLA, donde pueden ver un defecto reversible en la región de la arteria circunfleja inferior e inferolateral. Actualmente están en fase 3. Vamos a tener que esperar un poco los resultados. Y 2 o 3 palabras de la otra aplicación de PET para la evaluación de la viabilidad miocárdica. Sabemos que de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el diagnóstico más común o la etiología más común en 2 tercios de los pacientes es cardiopatía isquémica, y que es importante detectar a aquellos pacientes que tienen miocardio viable. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden obtener un beneficio en síntomas y en pronósticos si son sometidos a revascularización. Hoy en día existen varias técnicas para evaluar y detectar la viabilidad miocárdica. Por ejemplo, podemos evaluar la reserva contráctil con resonancia de ecocardiograma, podemos evaluar la función celular y integridad celular con tario, porque entra a la célula siguiendo la bomba sodio-potasio TPasa. Podemos evaluar perfusión y función celular con Sestamibi. Podemos evaluar metabolismo con FDG PET y perfusión con un conjunto de técnicas. Multislide hoy en día, no lo dije, pero está en la fase de investigación el rol de esta técnica para evaluar viabilidad miocárdica también. La FDG es un agente que es un análogo de la glucosa. ¿Cómo entra a la célula? De igual manera, es decir, utilizando los transportadores GLUT1 y GLUT4 localizados en la membrana celular. Una vez en la célula, la FDG es metabolizada por la enzima exoquinasa y convertida en FDG6-fosfato. A diferencia de la glucosa, no puede seguir las vías de metabolismo y por ende queda atrapada en la célula, y se estima que la tasa de captación de la FDG refleja la actividad metabólica de la célula, y por ende un requisito indispensable es que la célula esté viable y que tenga preservada la membrana celular. Podemos combinar FDG con perfusión y obtener patrones clásicos, como por ejemplo el clásico mismatch. ¿Qué quiere decir? Que tengo un defecto de perfusión, como pueden ver acá, pero la captación de FDG está preservada. Esto significa que el músculo está viable y que el paciente puede obtener un beneficio si
es sometido a revascularización en forma oportuna. En el otro lado del espectro podemos obtener un patrón llamado match, que es decir, patrón concordante entre la perfusión y FDG, y esto significa cicatriz. Y si el paciente tiene un área de infarto grande, es decir, área no viable grande, es menos probable que se beneficie con revascularización. Y este patrón corresponde a un mismatch reverso, que quiere decir que la perfusión va a estar casi o normalmente preservada, pero la FDG está disminuida. ¿Por qué? ¿Qué puede ser este paciente? Un paciente que tenga resistencia a la entrada de glucosa, como un paciente diabético. Un paciente que tenga bloqueo de rama izquierda, no se sabe exactamente por qué, pero se cree que por la disincronía septal con respecto al resto del ventrículo, el consumo de oxígeno está a veces disminuido, por ende la captación de FDG va a ser más baja. Son teorías. Para casi finalizar unos ejemplos, otra vez paciente con defecto de la perfusión, pero la captación de FDG está claramente preservada en el territorio de la arteria descendente anterior. Podemos cuantificar en mapas polares cuánto es el porcentaje y el paciente probablemente se beneficie con una terapia de revascularización. Caso contrario, ejemplo 2, tenemos un paciente con una área de cicatriz transmural, lo que se llama match otra vez, y este paciente tiene una extensa de cicatriz residual post-infarto, por ende es poco probable que se beneficie con revascularización.